Bien, buenas tardes con todos. Yo soy Bill Johnson Maguimba, bautista, residente de segundo año de Cirugía General del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre colestitis aguda. Defínase la colestitis aguda como la inflamación de la vesícula debido a cálculos, isquemia, algunos trastornos de la motilidad, injuria química, infecciones por microorganismos y colagenopatías. Asimismo, también se han descrito por algunas reacciones alérgicas. En la clínica de esta patología es caracterizada por un dolor a nivel de hipocondrio derecho. Asimismo, también este dolor puede ser referido en epigastrio y que se irradia hacia la región dorsal. Entonces, lo más resaltante es el dolor en hipocondrio derecho. Dentro de la fisiopatología tenemos obstrucción a nivel del conducto cístico. Esta obstrucción me lleva a un incremento de la presión intraluminal de la vesícula biliar, y esta presión intraluminal puede generar dolor y asimismo también contracciones repetitivas de la vesícula biliar, que es traducida en el paciente por un dolor tipo cólico. Dentro de la etiología de la colecistitis aguda tenemos la litiásica, que es la más frecuente, y la alitiásica. La litiásica más frecuente es característica en pacientes mujeres mayores de 40 años con un IMC más de 34. Es decir, se asocia a la obesidad, porque en varones está asociado a un IMC mayor de 38. Asimismo, la colecistitis no litiásica acalculosa, que su frecuencia oscila entre 3.4 a 14%, es caracterizado en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que están recibiendo terapia con soporte nutricional, como nutrición parenteral total, de manera prolongada, por muchos motivos, ya sea un síndrome intestino corto, pacientes portadores de ostomías que tienen mucha producción y para ello necesitan el soporte nutricional para poder manejar los gastos. Grandes quemados, pacientes sépticos, chocados, pacientes que tienen una larga estancia en unidad de cuidados intensivos. Asimismo también los politraumatizados. Tenemos factores de riesgo que se asocian al desarrollo de la colitis aguda. Dentro de ellos se ha descrito la obesidad y terapia de reemplazo hormonal. Las estatinas, por su contraparte, actúan como factor protector o disminuyen el riesgo de que un paciente presente episodio de colestitis aguda o lleve a este paciente a la colestitis aguda. Asimismo, también tenemos las 4F, una mnemotecnia muy práctica para poder recordar algunos factores importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la ingesta de grasas, sexo femenino, edad mayor de 40 años y pacientes en edad fértil. Es importante mencionar la tasa de recurrencia en pacientes a quienes se les ha dado un manejo médico, que es de 19 a 36%, y en pacientes en quien por diversos motivos, que ya lo vamos a mencionar, se le ha realizado un drenaje percutáneo, 22 a 47%, perdón, de la tasa de recurrencia. Para los criterios diagnósticos de colestitis aguda tenemos tres: grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A vamos a tener signos locales de inflamación, en el grupo B signos sistémicos de inflamación y en el grupo C hallazgos de imagen. En el grupo A, como signos locales, lo que está allí, a nivel del cuadrante superior derecho, a nivel de hipocondrio derecho, todo lo que me traduzca dolor o una masa en hipocondrio derecho, a nivel de la vesícula. En este caso tenemos el signo de Murphy,
dolor a la inspiración profunda a nivel de la línea media clavicular por debajo del reborde costal, una masa, dolor o incremento de la sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Los signos sistémicos de inflamación, que no solo son signos, sino también son algunos reactantes de fase aguda elevados o leucocitos también incrementados. Ejemplo, tenemos la fiebre, tenemos PCR elevado y los leucocitos incrementados. Hallazgos de imágenes, tenemos los que son característicos de colestitis aguda. Ya vamos a describirlos a detalle. Entonces, yo tengo un ítem de grupo A, un ítem de grupo B, estoy ante una sospecha de diagnóstico de colecistitis aguda. Pero si a esto le sumamos un ítem de grupo C, tenemos un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda. En los signos ecográficos de colecistitis aguda tenemos los siguientes. El hidrocolecisto, el Murphy ecográfico, que es un signo de Murphy, muy parecido al que se hace en la exploración física, solo que en este caso se hace con traductor. Pared de la vesícula biliar mayor o igual a 5 milímetros, distensión vesicular o hidrovesicular, presencia de gas, barro biliar y los litos o la litiasis vesicular. Es importante conocer los criterios de severidad, porque graduar una colestitis aguda me va a permitir actuar y saber qué diagnóstico o qué tratamiento darle a este tipo de paciente. Por ejemplo, tenemos 3 grados: leve, moderado, severo, grado 1, grado 2, grado 3. Dependiendo del grado va a ser el tratamiento. ¿Y cómo yo puedo graduar a la colestitis aguda? En este caso vamos a ir desde grado 3 hasta grado 1. Grado 3, aquella colestitis aguda que tenga disfunción de algún órgano, por ejemplo, hipotensión, disfunción cardiovascular, trastorno del sensorio, disfunción neurológica, una disminución de PAFIO2, disfunción respiratoria, oligoanuria, disfunción renal, disfunción hepática y plaquetopenia, disfunción hematológica. En el grado 2 o moderado tenemos una colecistitis en el siguiente contexto: pacientes con leucocitos más de 18.000, pacientes con masa dolorosa y palpable en cuadrante superior derecho, paciente con síntomas que persisten por más de 72 horas y una marcada inflamación local, traducida en gangrena, vesícula enfisematosa, absceso pericolecístico o en el hígado y una peritonitis biliar, que puede ser a consecuencia de una perforación de la vesícula biliar. Estos criterios de severidad me van a permitir actuar y saber qué tratamiento dar a los pacientes. Por ejemplo, de estos 3 es importante mencionar que toda colestitis aguda debería recibir antibiótico terapia, como está descrito en la guía de Tokio. En el grado leve se podría hacer la excepción de darle tratamiento antibiótico por vía oral, pero en el resto el tratamiento antibiótico es endovenoso. Si estoy ante un paciente con una colestitis leve, el manejo es antibiótico terapias, cuidados generales del paciente, y si es que hay muy buena respuesta, podría ir a observación al paciente. Pero lo principal es hacer una colecistectomía temprana. Se llama colecistectomía temprana aquella cirugía que se realiza antes de las 72 horas. ¿Y qué tipo de colecistectomía? Entre la laparoscópica y la abierta, en general, lo más frecuente y lo recomendable es la colecistectomía laparoscópica. Entonces, una colecistectomía laparoscópica temprana para pacientes con colecistitis aguda grado leve, grado 1. Si tenemos un paciente con colecistitis aguda grado moderado, aparte de la antibiótico terapia que ya se ha mencionado, vamos a ver cómo responde al manejo. Si hay una muy buena respuesta del manejo,
la colecistectomía laparoscópica va a ser electiva, diferida. Pero si no hay una buena respuesta al tratamiento antibiótico o el manejo médico que se le está dando al paciente, el tratamiento va a ser drenaje urgente de la vía biliar. En el caso de que nos encontremos en un hospital donde se haga la laparoscopía de avanzada, se podría realizar una colecistectomía laparoscópica temprana. Si es que estamos frente a un paciente con colecistitis aguda, grado 3 o grado severo, se le debe realizar un drenaje o se recomienda realizar el drenaje urgente de la vía biliar. Entonces, tenemos más o menos el esquema del tratamiento según el grado de colecistitis que tengamos. Ahora, respecto a la antibiótico terapia, esta va a depender de qué grado y de la clínica del paciente. Principalmente, el antibiótico se da de forma endovenosa, como le había mencionado. Y característicamente se da al paciente algunas cefalosporinas, ciprofloxacino, algunos carbapenem, piperacillina tazobactam en el caso de pacientes con colecistitis aguda grado 3, severo, cefepime, entre otros. Pero lo principal es darle el tratamiento antibiótico terapia. Se dice también que se podría o se debería realizar un hemocultivo previa al inicio de antibiótico terapia para posteriormente redirigir nuestra antibiótico terapia o el tratamiento con antibiótico que estamos empleando en el paciente. El pronóstico de estos pacientes va a depender del grado. Es así que una colecistitis grado 1 tiene una mortalidad de 0.5%. Como vemos, no es mucha. Grado 2, 0.6%. Pero cuando hablamos de un grado 3, grado severo, la mortalidad se multiplica considerablemente, 21.4%. Asimismo, las tasas de recurrencia que ya las hemos visto son en pacientes cuyo tratamiento es manejo médico, manejo del dolor, dieta estricta, 19-36%. Y la recurrencia en pacientes que se le ha realizado la colecistostomía percutánea porque se encontraban en mal estado general, porque no había buena respuesta en los que tenían colecistitis aguda, grado 2, no había buena respuesta a antibiótico terapia o tratamiento médico inicial, iban a colecistostomía. En estos pacientes que no se les ha retirado la vesícula biliar, no se les ha hecho la colecistectomía, la tasa de recurrencia es de 22 a 47%. Las complicaciones de la colecistitis aguda son perforación de la vesícula con peritonitis biliar, absceso pericolecístico, síndrome de Mirici, el cual puede generar una fístula entre la vesícula y el intestino, asimismo una obstrucción intestinal por hilo biliar. Estas complicaciones pueden estar asociadas a un cuadro de colecistitis aguda. Por eso es importante conocerlos. Agradezco su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.